querida catequesis de San Gabriel de la Dolorosa y Santa María Goretti. El día de hoy les traigo nuestra catecápsula y en ella les presentaré a Santa Gema Galgani. Pero para ello tengo una invitada el día de hoy que es laica y misionera pasionista y también estuvo como catequista en nuestra parroquia. Y pues sin más preámbulo le doy la bienvenida a Lisette Garrido. Hola amiga, ¿cómo estás? Hola amiga, muy bien, gracias. ¿Y tú? También muy bien, gracias a Dios. Aquí vamos a ver hoy descubriendo a Santa Gema Galgani. ¿Qué te parece? No, pues excelente y yo te agradezco mucho la invitación, que me hayas invitado particularmente a hablar de Santa Gema, porque es una santa que yo quiero mucho y sé que también es muy querida en la catequesis. Entonces, pues bueno, espero que con esta entrevista puedan aprender un poquito más de su vida. Es correcto. Bueno, pues le agradecemos a Liz que nos acompañe en esta ocasión y nosotros comenzamos. Liz, cuéntanos, ¿dónde y cuándo nació Santa Gema y cómo fue su vida de pequeña? Santa Gema Galgani nació el 12 de marzo de 1879 en una ciudad de Italia que se llama Capanori, aunque realmente solo estuvo unos meses en esta ciudad, porque cuando era pequeña sus padres se trasladaron a otra ciudad también de Italia que se llama Lucca, y ahí permanecieron prácticamente hasta durante el resto de la vida, ¿no? De Santa Gema. Y pues bueno, en cuanto a su infancia, Santa Gema era desde pequeña muy devota y muy santa, ya se le notaba ya desde niña la santidad. Ella cuenta en su diario que le gustaba pasar mucho tiempo rezando en oración. Incluso su familia la llegaba a encontrar de rodillas frente a alguna imagen de la Virgen, por ejemplo, rezando el rosario. Y todo esto porque el primer y más importante acercamiento que tuvo Santa Gema Galgani hacia Dios fue por medio de su mamá, que pues fue quien le enseñaba las oraciones, quien le enseñaba a amar al Señor. Entonces, su mamá tuvo un papel muy importante en la vida espiritual de Santa Gema desde pequeña. Y aquí hay algo también muy importante porque su mamá aparte de enseñarle las oraciones, le inculcaba a Gema el amor a Jesús crucificado. Entonces podemos decir que ya desde ahí había algo del carisma de los pasionistas, ¿no? Ya desde pequeña, gracias a su mamá. Y pues ella la tomaba en sus brazos y le mostraba un crucifijo. Y ella le enseñó que Jesús padeció por todos los hombres, que había muerto por nosotros. Y esto pues a Gemma se le quedó muy grabado desde su infancia y durante el resto de su vida. Y bueno, en general la infancia de Santa Gemma, aparte de ser muy intensa ya espiritualmente, fue también muy difícil porque cuando ella era muy pequeña su mamá se enfermó muy gravemente y cuando Gemma hizo el sacramento de la confirmación, el Señor le habló y le preguntó si quería darle a su mamá, ¿no? Y Santa Gema le respondió que sí, pero le dijo que también la llevara a ella. Y el Señor le responde que no, que nada más a su mamá, que por ahora ella debía quedarse con su papá. Y le preguntó de nuevo que si se le entregaba, ¿no? De buen modo, con agrado. Y pues Santa Gema le tuvo que decir que sí. Y efectivamente su mamá murió cuando ella tenía 7 años de edad, si no mal recuerdo. Entonces, pues fue un acontecimiento que también marcó mucho su infancia y que por eso también fue pues difícil para ella, ¿no? Am, pero aquí hay algo también de consuelo espiritual, obviamente, porque Santa Gema encontró en la Virgen María una madre, ¿no? Y a ella le pidió a la Virgen María que fuera su madre del cielo. Y así fue durante toda su vida. Siempre estuvo muy apegada a la Virgen y eso también le consoló. Y ella desde su infancia siempre quiso estar cerca del Señor, tanto que narra también en su diario que cuando fue el día de su primera comunión, eh, contó que después de comulgar ella se sentía como desprendida de sí misma, como que ya no estaba en ella. Y en ese momento se despertó el deseo, ¿no? De ser religiosa.
Y a raíz de esto, de la primera comunión, fue cuando se empezó a afianzar un poco más la vocación de Santa Gema, y ella lo afirmó también, ¿no? En su diario después, que ella sentía ese anhelo de sobrellevar la cruz de Jesús, ¿no? De participar de sus dolores. Entonces, en general, la infancia de Santa Gema fue muy especial porque desde niña estaba muy unida a Jesús y después pasó momentos muy difíciles, ya más grande, también ya de adolescente y en su juventud, porque murió también su papá, murió uno de sus hermanos y en general tuvo que soportar muchas pruebas y sobre todo de salud, pero aún con todo esto ella siempre estuvo muy fortalecida por Dios, pero sí fue una infancia difícil, muy diferente a la de cualquier otro niño. Wow, mira qué linda Santa Gema que desde chiquita, ¿no? Tiene ese amor a María y que ojalá que muchas mamás que nos están viendo en este momento puedan también inculcarles a sus pequeños ese amor a Cristo crucificado, a Mamita María, porque pues de ahí viene también ese amor y ese desprendimiento, ¿no? Que pues Claro. ha coincidido, he visto yo, pues por ejemplo en San Pablo de la Cruz, en San Gabriel de la Dolorosa, ¿no? Que también sus mamás fueron las que les movieron desde chiquitos, ¿no? Ese amor. Sí, claro, sí, esto es muy importante, ¿no? Ese amar a María también y a la cruz de Jesús desde pequeños, creo yo que es mejor así porque ya crecen pues con esa cercanía, ¿no? Del Señor ya no es algo como desconocido o extraño para ellos. Exactamente. Bueno, y ahora, ya que nos dices que Santa Gema desde pequeña tuvo una infancia difícil, vemos que sus padres murieron cuando todavía ella era pequeña, en especial su mamá. Ahora cuéntanos, ¿cómo fue que ella murió? ¿De qué murió? ¿De qué se enfermó? ¿Y cómo fue que Gema afrontó o vivió sus enfermedades? Bueno, aquí hablando de enfermedades, pues bueno, ella tuvo muchas, ¿no? A lo largo de toda su vida. Cuando tenía alrededor de 20 años se le dio una enfermedad que se llama osteitis, que es una inflamación de los huesos, y esto le dio en las vértebras. Y además padeció también de úlceras, llagas en la piel, y por esa enfermedad fue que se quedó paralítica de las dos piernas. O sea, ya desde ahí fue una cosa muy pues difícil, ¿no? También de afrontar físicamente. Y bueno, después, más adelante, le venían dolores de cabeza muy fuertes, le vino una infección muy fuerte en el oído. Y como los médicos de plano no encontraban pues ninguna solución humana, ¿no? Ningún remedio, la desahuciaron. Y bueno, el Señor la sanó por un tiempo después de esto, por intercesión de una beata en ese entonces. Pero después se volvió a enfermar y muy gravemente. Y por ese tiempo, Santa Gema, que tenía un padre pasionista como director espiritual, por cierto, que ya más adelante seguro saldrá en alguna pregunta, ella quiso ofrecerle a Dios la mitad de su vida por la conversión de un pecador. Y este pecador era un sacerdote que había dejado el ministerio y pues se había perdido en el camino, ¿no? Y Santa Gema lo sabía y ella le pidió incluso permiso a su confesor de ofrecerle al Señor la mitad de su vida para que ese sacerdote se salvara. Y el Señor aceptó su sacrificio, también por eso murió muy joven. Y cuando ya estaba muy cerca la muerte de Santa Gema, Jesús le hizo saber que ella moriría crucificada como él. Así que desde un día antes de su muerte, que era un Viernes Santo, veían que Santa Gema comenzaba a agonizar como Jesús y con los brazos abiertos también. Y no murió ese día, el viernes, sino hasta el siguiente, que era el sábado santo, era el 10 de abril, pero ya no murió en agonía con ese dolor, ya la veían tranquila, en paz, con una sonrisa. Entonces el Señor le concedió la paz en el último momento, pero sí que padeció mucho la agonía, ¿no? El sufrimiento antes de morir. Y justamente en Viernes Santo, ¿no? Que tampoco es casualidad, ¿no? Fue también muy providencial y pues eso también se asocia mucho a la pasión de Jesús. O sea, ella estuvo
muy unida a la pasión toda su vida y hasta la hora de su muerte. Y bueno, Santa Gema vivió sus enfermedades siempre ofreciéndoselas a Dios por la conversión de los pecadores. Nosotros normalmente nos quejaríamos, ¿no? De, ay, Señor, ¿por qué? ¿Por qué me mandas Sí. esta enfermedad, no? ¿Por qué estoy enferma? Le pediríamos a Dios que, pues, que nos sane. Pero Gema no hizo esto, sino que aceptó con amor esos padecimientos por amor al Señor y porque Él le había hecho saber que era por su bien espiritual, ¿no? Le había hecho saber, vas a enfermar físicamente, pero va a ser para bien de tu espíritu. Entonces, por eso ella lo aceptó, ujú, a diferencia de lo que haría pues una joven promedio, ¿no? De su edad. Así que ella afrontó de este modo sus enfermedades, siempre ofreciéndolo a Dios. Pues aquí una enseñanza más para los chicos, sobre todo para los adolescentes, como nos mencionas, Liz, que puedan ofrecer todas esas dificultades por las que a veces ellos, pues en esta etapa llegan a pasar, ¿no? Y que a lo mejor no son enfermedades físicas, pero pueden ser enfermedades ahora que se da mucho las enfermedades del mundo, ¿no? Que Claro. pues el aborto, todas esas situaciones de pecado en las cuales pues como joven uno puede llegar a caer más fácil, ¿no? Y qué bonito que nosotros aprendamos de Santa Gema a ofrecerle a Dios todas estas cosas para la conversión y el arrepentimiento y la salvación de todos los que somos pecadores. Así Bueno, Liz, es, sí, es muy importante, ay, perdón, no, adelante, es muy adelante. importante ofrecer, ¿no? Como decías, todo sufrimiento, toda enfermedad, porque muchas veces nos sentimos muy mal, ¿no? O como abandonados por el Señor, porque padecemos algo difícil en nuestra vida, enfermedades, adicciones, demás, pero siempre podemos hacer que tengan un sentido ofreciéndolo a Jesús. A lo mejor de momento no lo vamos a entender, pero más adelante sí. Qué bonito. Y fíjate que mi mamá siempre me dice, ofrécele tus dolores al Señor. Y cuando vi la vida de Santa Gema dije, wow, o sea, nada lejos de lo que me decía mi mamá, ¿no? Qué Claro. razón tenía. Bien, Liz, pues Sí, sí. ya con esto que nos cuentas, también nos respondes un poco, pues, cómo fue la vida religiosa de Gema y qué fue lo que a ella la inspiró, ¿no? Pero ¿nos podría recordar ese pedacito que nos contaste de su primera comunión, por favor? Sí, claro. Pues bueno, en general la vida espiritual de Santa Gema fue muy difícil de entrada, muy extraordinaria también. No todo era como felicidad, ¿no? O sea, padeció muchísimo porque, y eran cosas muy fuera de lo común, porque como ella estaba tan cerca de Dios, el demonio la tentaba mucho, sobre todo contra la pureza, ¿no? Que es pues algo también muy frecuente, pues hoy en día sobre todo, ¿no? Que los jóvenes, principalmente los adolescentes, se ven muy tentados contra esto, ¿no? Contra la pureza. Y bueno, a Santa Gema el demonio le mostraba pues escenas o imágenes muy feas, grotescas. No solo eso, o sea, no solamente la tentaba, sino que también la maltrataba físicamente. Bueno, esto podría sonar como muy fuerte, ¿no? Pero era así porque su vida espiritual era muy, muy intensa. El demonio la golpeaba, la maltrataba, la tiraba al suelo, bueno, la hacía como quería, ¿no? Y el Señor lo permitía por un momento precisamente por mayor bien de Santa Gema, ¿no? Y bueno, así como ella, también hay otros santos que tuvieron que padecer muchas tentaciones y maltratos por el demonio, ¿no? Pero era siempre por bien, eh, por su propio bien, ¿no? Y el Señor se los tuvo en cuenta, igual la Santa Gema es el caso. Entonces, Gema padeció mucho en ese sentido, pero sin duda fue porque el demonio estaba pues muy enojado, ¿no? Por la pureza y la santidad de Gema, porque pues era una joven que realmente vivía para Dios totalmente. Y bueno, eso también se notaba en la sociedad, ¿no? O sea, los demás se daban cuenta de la virtud tan grande que tenía Gema y entre estas personas estaba el padre Germán de San Estanislao, que fue quien escribió su vida, ¿no? Y además fue su confesor y su director espiritual, que fue un sacerdote pasionista, y bueno, dejó por escrito gran parte de su diario.
Y lo que la inspiró a ser religiosa, como les comentaba hace un momento, fue su primera comunión. Ella anhelaba mucho, a pesar de ser tan pequeñita, ella ya tenía ese deseo intenso de recibir a Jesús dentro de ella. Y bueno, eso también lo deja plasmado en su diario, ¿no? Que decía que se sentía desprendida del mundo, que se sentía dispuesta para una unión más cercana con el Señor y en ese mismo día se despertó el deseo intenso en ella de pertenecer a la vida religiosa. Aunque esto en realidad no iba a ser tan fácil porque por su salud, que era tan frágil, se enfermaba mucho, pues la rechazaron de varias congregaciones religiosas y entre ellas también está la congregación de los pasionistas, ¿no? Que bueno, ya más adelante la cogieron, pero en su momento sí, sí pues la rechazaron, ¿no? Entonces esto también fue algo muy difícil en la vida de Santa Gema porque pues el Señor también le pidió que soportara esto, ¿no? A pesar de su deseo de ser religiosa, no poder hacerlo. Aunque pues bueno, en su corazón seguramente vivió una vida espiritual mucho más intensa que muchos religiosos de su tiempo, pero sí fue algo también que tuvo que padecer la incapacidad de poder hacer algo para ser religiosa. Claro, o sea, a mí me lo cuentas, no soy religiosa y sin embargo se me pone la piel chinita y digo, Dios mío, ¿no? ¿Cómo fue que ella que lo decía tanto tuvo tantas, valga la redundancia, trabas, ¿no? O sea, como muchos obstáculos para que los chicos nos entiendan. Ujú. Y esta palabrita que decías de que se desprendía del mundo para que nos entiendan los niños, es como si se le olvidara todo, todo a su alrededor y solamente viviera para Jesús. Ajá, sí, es algo así, porque pues bueno, hasta para uno mismo es difícil explicarlo porque pues bueno, no hemos vivido seguramente algo tan intenso espiritualmente como Santa Gema, ¿no? Pero sí, incluso así como lo dices, lo llegó a expresar en su diario, ¿no? Que sentía como que sus sentidos ya no le funcionaban y que se veía totalmente envuelta por la presencia de Dios. Entonces sí, es más o menos así cuando ella dice que se sentía como arrebatada del mundo, sentía que ya no le funcionaban más los sentidos y que lo único que veía era el Señor, que era lo único que podía percibir. Wow, es que imagínense que los esté abrazando a Jesús en ese momento, como, porque es lo que pasa cuando comulgamos, entonces, que de verdad ustedes se den esa oportunidad de sentirlo, chicos, qué bonito, ojalá que lo puedan experimentar, o al menos un poquito, ¿no? Porque Santa Gema pues sí lo experimentó en todo su esplendor, y qué fortuna y qué belleza. Ahora, Liz, pues yo quiero preguntarte, ¿por qué se dice que Gema participó de la pasión de Jesús? O sea, ¿cómo le fueron a ella concedidos los llamados estigmas? ¿Cómo le podemos explicar esto a los pequeños? Pues bueno, antes de explicar un poquito lo de los estigmas, eh, porque Santa Gema participó, o se dice que participó de la pasión de Jesús también antes, porque pues simplemente por todas las agonías que padeció por sus enfermedades y porque Jesús le dijo a Santa Gema que iba a participar de su pasión, o sea, de todo lo que sabemos que sufrió Jesús, ¿no? La flagelación, la coronación de espinas, los maltratos, la crucifixión, todo esto forma parte de la pasión de Jesús. Y Jesús le dijo a Santa Gema que le iba a compartir un poco de su pasión a través de los sufrimientos que ella iba a padecer, pero también participó de la pasión de Jesús, como me decías, Karen, por los estigmas, que los estigmas son las heridas de Jesús, que como sabemos, pues fueron más de una herida, fueron muchísimas, ¿no? Bueno, en general, no sabemos en realidad cuántas fueron en total las de la flagelación, pero conocemos las heridas de las manos, ¿no? De los clavos, de los pies y del costado. Entonces, cuando una persona hay algunos santos como Santa Gema que los han tenido, ¿no? Que el Señor les permite a ellos, a esos santos, tener los estigmas. Y suena algo muy extraordinario, a lo mejor no nos podemos imaginar, pero pues el Señor es muy extraordinario, ¿no? Si no fuera así, pues no sería Dios. Entonces, pues así de grande es el Señor que le permitió a Santa Gema
tener sus estigmas, ¿no? O sea, le imprimió a Santa Gema sus heridas en sus manos, en sus pies y en su costado también. Porque si se acuerdan, ya cuando murió Jesús, uno de los soldados atravesó el costado, ¿no? De Jesús para ver si ya estaba muerto. Entonces, por eso también tiene una herida en el costado Jesús. Y bueno, ella cuenta en su diario que un día sintió tanto dolor de sus pecados que cayó en, como mencionamos hace un ratito, ¿no? Como en un arrebatamiento, ¿no? Que se llama también como un éxtasis y que ya lo describe, como les comentaba también, como que se desprendió de sus sentidos, ajá, y que se vio totalmente envuelta en la presencia de Dios. Y no solo esto, sino que además se le apareció la Virgen María y su ángel de la guarda. Y pues ella obviamente se sorprendió mucho, ¿no? Y la Virgen María le dijo que Jesús le quería perdonar todos sus pecados, le dijo que Jesús la amaba mucho, y que le quería hacer una gracia muy grande, o sea, los estigmas, ¿no? Pero la tranquilizó también diciéndole que no se preocupara, que ella sabría ser digna de esa gracia, ¿no? Y que se iba a saber mostrar como una verdadera hija de Dios. Entonces dice Santa Gemma en su diario que se le apareció Jesús con sus llagas, pero que no había sangre en ellas, sino que eran como llamas de fuego. Ujú. Y que esas llamas se posaron en sus manos, en sus pies y en su costado. Ella sentía pues como que se iba a morir, ¿no? Imagínense pues el dolor tan grande, ¿no? O sea, no nada más el impacto espiritual, sino que debió ser obviamente un dolor físico, ¿no? Imagínense que de repente les hagan unas llagas así profundas en sus manos, en sus pies. Entonces ella sentía que se iba a morir en ese momento, ¿no? Y permaneció varias horas así. Después, bueno, la Virgen también permaneció consolándola, besó su frente y después desapareció de su vista. Y pues en ese momento Gemma empezó a sentir un dolor muy, muy intenso en los lugares donde el Señor había pues impreso sus llagas, manos, pies y costado. Em, y por eso también se dice que participó de la pasión de Jesús. Y pues imagínense cómo no, ¿no? Si ella padeció en carne un poco, solo un poco, imagínense un poquito nada más de todo lo que padeció Jesús, ¿no? Y esto pasaba de que se le formaban esas llagas todas las semanas y no era como días alternos, ¿no? Eran días específicos, porque a ella le sangraban las heridas desde el jueves y hasta el viernes del día siguiente, ujú, que son los días, jueves y viernes, en los que Jesús vivió su pasión, ¿no? O sea, también era súper extraordinario, ¿no? Que justamente en esos días a Santa Gema le sangraran las heridas. Entonces, por todo esto, Santa Gema participó de la pasión de Jesús. Claro. Bueno, chicos, pues ya ven que a pesar de ser un poquitito, ella con gusto recibió esos estigmas o esas pequeñas impresiones, como dice Liz, de Jesús mismo en su propio cuerpo, ¿no? En el cuerpo de la misma Gema. Y pues ahora sí que ella, al ser muy joven, pues también se ha de haber impactado y le ha de haber dolido mucho. Y es para que nosotros valoremos todo el sufrimiento que pasó Jesús por nosotros, ¿no? Porque pues si eso fue un poquitito, ahora imagínense lo de Jesús, ¿no? Bueno, chicos. Sí, Liz, ¿querías comentarnos algo? No, no, está bien. Sí, eso último que comentaste, ¿no? Que a Santa Gema le compartió un poquito de su dolor, por así decirlo, pero sabemos que el dolor de Jesús fue muchísimo más grande. Sí. Bueno, y ahora también al ser Gema una persona extraordinaria desde chiquita, ¿cómo lo tomó la sociedad en la que ella vivió este suceso de de la estigmatización? Pues para ella fue muy difícil porque, digo, imagínate, ¿no? Si alguien nos dijera
ay, pues es que esta persona tiene los estigmas, ¿no? Y una persona no creyente, pues vamos a decir, ay, pues esta persona está mal de la cabeza, ¿no? ¿Cómo va a ser esto posible, ¿no? Entonces, para Gemma, pues esto fue muy difícil. Ella tenía que usar guantes en las manos para cubrir sus llagas, y para que la gente, pues, no se burlara de ella, ¿no? Pero aún así, o sea, cuando caminaba por las calles de Luca, recibía burlas, insultos, le decían que era una farsante, que estaba histérica. Bueno, dudaban totalmente de lo que le pasaba, ¿no? Espiritualmente. Y por eso también Gemma empezó a sentirse pues muy incomprendida, ¿no? Y rechazada por la sociedad en general. Y en eso también se dice que se pareció a Jesús porque tuvo que soportar muchos rechazos, burlas, insultos. Incluso el que era su confesor en ese tiempo, no el sacerdote pasionista, sino otro que tuvo antes, Monseñor Volpi, él también empezó a dudar pues de que los estigmas eran una cosa real, ¿no? Y pensó, como toda la demás gente, que pues era fruto de una histeria, ¿no? De Santa Gema, que algo estaba mal en ella. Entonces, pues sufrió también el rechazo de su confesor, ¿no? Cosa que le dolió demasiado. Imagínense a alguien en quien ella confiaba tanto, con quien se confesaba, que le compartía estas cosas espirituales que tenía adentro, que de repente no le creyera y le dijeran, no, eso no es cierto, es por tu histeria. Pues bueno, eso también hizo que se complicaron más, ¿no? El cómo se sentía Gemma y su rechazo. Y me imagino que también pues las personas a su alrededor, sus tías, que llegaron una de sus tías que llegó a cuidarla, también las hermanas con las que convivía, bueno, los religiosos con los que convivió, me imagino que también al ver también su sufrimiento, llegaron a creer en un punto que estaba loca, ¿no? Para que los niños no entiendan. Entonces, Sí, claro. ¿verdad? Por todo ese sufrimiento, pues ya ellos ya pensaban que ella ya estaba muy loca, ¿no? Bueno, eso es lo de la histeria, ¿verdad? Claro, sí, así es. Muy bien. Y bueno, pues a pesar de todo esto, después de la muerte de Gemma, de alguna serie de estudios por los científicos, el Papa la hizo santa. ¿Y Ujú. cómo fue que Gemma llegó a ser una santa pasionista? ¿Nos puedes platicar, por favor, Liz? Ujú, sí, claro. Pues bueno, como les había comentado, creo desde la primera pregunta, Santa Gema siempre tuvo un amor, ¿no? Desde niña por Jesús crucificado, ¿no? Ella lo amaba mucho, pero además de esto, ya cuando era joven, ¿no? Y cuando tuvo también los estigmas, Santa Gema un día leyó la vida de San Gabriel de la Dolorosa, que bueno, ustedes lo conocen muy bien, ¿no? Es el santo patrono de la catequesis. Eh, Exacto. Y pues bueno, a Santa Gema le impactó muchísimo la vida de San Gabriel. Y un día que a Gema se le vino una tentación, ¿no? Como de esos pensamientos que el demonio le ponía en la mente, se le ocurrió invocar a San Gabriel de la Dolorosa, y sí le ayudó, se le apareció y le dijo que si ella era buena, que volvería a visitarla, ¿no? Entonces, pues ya desde ahí ella empezó a tener una relación espiritual muy cercana con San Gabriel de la Dolorosa, y efectivamente se le volvió a aparecer más adelante y le dijo que hiciera un voto de hacerse religiosa, pero no como ella creía o como ella esperaba, porque en ese momento San Gabriel de la Dolorosa le puso a Santa Gema el escudo pasionista, ¿no? El que ustedes ya conocen, en blanco con negro. Ajá, ese que nos muestra Karen, y le dijo, hermana mía, y desapareció, ¿no? Entonces, pues ya desde ahí San Gabriel la hizo santa pasionista oficialmente, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, esto también nos puede sonar como muy extraordinario, ¿no? De decir, "Ay, pues, ¿cómo se le va a parecer un santo a Santa Gema, ¿no? Pero pues así fue, ¿no? Como sabemos, el Señor puede hacer cosas extraordinarias, puede hacer milagros, y con mayor razón en una santa, ¿no? En una joven que estaba muy cerca del Señor. Entonces, aun cuando los pasionistas no le permitieron a Santa Gema ingresar al convento, pues por su salud que era muy, muy mala, San Gabriel personalmente convirtió a Santa Gema en pasionista, ¿no? Ah,
Fue como decir, bueno, ellos no te aceptaron, pero yo sí. Entonces, pues, qué mayor honor, ¿no? Que un santo pasionista le haya hecho pasionista en vida, ¿no? Y Santa Gema ya había profetizado esto. Ella ya había dicho que los pasionistas no le iban a aceptar en vida, sino hasta su muerte, y así fue, ¿no? Efectivamente. Cuando Santa Gema murió, fue considerada por los pasionistas como una santa de su congregación. Y bueno, no nada más porque sí, ¿no? O sea, por lo de San Gabriel de la Dolorosa, porque Gema amaba a Jesús crucificado, contemplaba la pasión de Jesús, y pues por los estigmas también, ¿no? Que tuvo. Entonces, toda su vida fue un participar constantemente de la pasión de Jesús. Entonces fue así como se consideró una santa pasionista. Wow. No, pues es que con ese antecedente, ¿quién no iba a querer que fuera santa, no? Sí, claro, exacto. Muy bien. Ujú, Y pues sí, ahora sí que San Gabriel, al decirle hermana mía, era como si él ya dijera, somos iguales, ¿no? claro, así es. Entonces, Ujú, sin más, pues ahí está, como dices tú, ya desde ahí ya ella ya era santa. así es, amiga. Y bueno, Lisa, ahora cuéntanos, eh, pues la otra parte, la parte de la ciencia, porque pues deben de saber ustedes pequeños como católicos que para ser santos o algunos acontecimientos que llegan a vivir algunos santos, como en el ejemplo de Santa Gema, vemos que los científicos hacen algunas pruebas de las cosas que les llegan a pasar, por ejemplo, a Gema de los estigmas o de las enfermedades que llegan a sufrir a través de su vida y que milagrosamente por obra de Jesús se curan, ¿no? ¿Cómo lo toma la ciencia de su tiempo, este acontecimiento, Liz, de los estigmas y de todo lo que vivió Santa Gema? ¿Cómo reacciona la sociedad y los científicos de esa época? Uy, pues imagínate, los científicos de ese tiempo, bueno, para ellos fue muy desconcertante, ¿no? O sea, el ver cómo alguien puede tener una curación milagrosa, ¿no? De las enfermedades así de momento, que bueno, después se volvió a enfermar, pero sí tuvo curaciones también milagrosas por el Señor. Y además para la ciencia pues era inexplicable totalmente el hecho de que Santa Gema tuviera las heridas de Jesús en sus manos, en los pies y en el costado. Y no solo esto, sino que, como les comentaba también hace un momento, que, que sus heridas sangraran sin falla, ¿no? Los jueves y hasta las 3 de la tarde del viernes. Que como bien saben, Jesús murió un viernes, ¿no? A las 3 de la tarde. Entonces, por eso era el horario. O sea, coincidía también ese horario. Y pues bueno, esto es inexplicable totalmente para la ciencia. No nada más de ese tiempo, sino para ahorita y para la ciencia del futuro, ¿no? Es algo que simplemente no se puede explicar. Entonces, por eso también avalaron, ¿no? Obviamente la veracidad de los estigmas de Santa Gema. Perfecto, pues ahora sí que vemos aquí la importancia también, chicos, de la fe, de qué tan fuerte tengan ustedes esa fe para creer todo esto que Jesús nos manda a decir, porque realmente creo yo que son mensajes de Jesús de, hey, aquí estoy, ¿no? Y a veces nosotros ni viendo todas estas, todas estas obras, perdón, ni viendo todos estos acontecimientos tan bellos, que parecen impactantes, pero en realidad son muy bonitos, a veces ni así le creemos, ¿no? Claro. Sí, a veces Bien, hay cosas, o más bien a veces esperamos que también nos sucedan como cosas extraordinarias, ¿no? Y pues no siempre va a ser así, pero pues por eso hay que aprender, ¿no? Que aun las cosas que nosotros consideramos pequeñas, ¿no? Las cosas cotidianas, pues también son un regalo del Señor. es correcto, tan solo el ver el amanecer, el anochecer, la luna que tan bonita se está poniendo, Y ya eso es claro. un regalo muy bello. Amiga, ¿qué misterios puedes platicarnos acerca de Santa Gema? ¿Por qué la llamaban la Niña de la Gracia y qué hay acerca de su ángel custodio? Cuéntanos. Ok, pues bueno, la gente la llamaba así Niña de la Gracia, pues porque se sorprendía mucho, ¿no? De saber que tenía, de saber que Gema tenía una vida pues tan virtuosa, ¿no? Desde pequeña, y pues porque tenía los estigmas de Jesús, porque si bien había gente que pues la consideraba
pues histérica, ¿no? O que estaba mal de la cabeza, también había gente que le creía, ¿no? Y que la consideraba muy piadosa, por eso la llamaban así. Sabían que era una joven muy virtuosa, muy santa y que siempre aceptaba la voluntad de Dios, ¿no? Como comentábamos también hace un ratito. Y en cuanto a su ángel custodio, Santa Gema tenía una relación muy especial con él, y hasta decía que a veces era como su cartero, ¿no? Porque decía que le llevaba sus cartas a su confesor, al padre Germán. Y bueno, eso también me parece una invitación muy bonita y particular, ¿no? De todos nosotros para acercarnos a nuestro ángel custodio y recordar que pues él siempre está ahí, ¿no? Que siempre lo podemos invocar, que él pues tal cual desde toda nuestra vida nos está cuidando y a veces se nos olvida un poquito, ¿no? De invocarlo o a veces hacemos la oración a nuestro ángel en la catequesis nada más o cuando nos acordamos. Pero creo yo que esta también podría ser una invitación, o más bien yo los invito a que se acuerden de su ángel guardián y que lo invoquen todos los días, que traten de considerarlo su amigo, porque pues así es, ¿no? El que siempre nos acompaña y pues el que más paciencia nos tiene, ¿no? Imagino su cara de ver cuando hacemos algo mal, ¿no? Así de ching, otra vez. Entonces, pues bueno, es un amigo en quien siempre nos podemos arropar, ¿no? Siempre nos podemos sentir cuidados por ellos. Ay, qué bonita invitación. Chicos, ojalá que acepten ustedes esta invitación que les hace Liz y que nos hace Santa Gema, porque también sé que su ángel custodio llegó a estar con ella en esos momentos de dificultad cuando el maligno le hacía, híjole, cosas muy feas, ¿no? Como tirarla al piso, golpearla, todo eso que nos contabas, Liz. Y su ángel siempre estaba ahí y también la cuidaba de sus enfermedades, ¿es verdad? Sí, claro, sí, ella también siempre se sintió muy acompañada, bueno, como les había comentado hace un momento, por la Virgen María siempre, pero también por su ángel custodio, también, que siempre estuvo con ella, y bueno, porque también ella se acordaba, ¿no? De invocarlo siempre. Claro. Bueno, chicos, pues ahí está la invitación abierta y ojalá que ustedes se acuerden mucho de su ángel de la guarda. Y Sí, que hagan cosas bonitas para que ponga sonrisa y no se preocupe por nuestras cosas que luego hacemos de equivocación, ¿verdad? ojalá que Muy bien, sí. chicos. Ahora ya para cerrar, Liz, ¿deseas contarnos tú alguna anécdota que te agrade o que te impacte, que sea tu favorita, o no sé, sobre Santa Gema Galgani? ¿Qué nos puedes decir? Pues sí, de hecho sí hay una anécdota muy bonita que también ella describe en su diario. Dice que ella solía rezar frente a una imagen, un Cristo, un crucifijo que había en la casa donde ella vivió los últimos años de su vida, ¿no? Con la familia que la aceptó como hija suya. Y pues ese Cristo estaba en el comedor, ¿no? En alto. Y un día que Santa Gema estaba acomodando la mesa, ¿no? Los platos, levantó la mirada, vio el crucifijo y le dijo a Jesús que tenía hambre y sed de él. Entonces ella pues se acercó para intentar darle un beso al crucifijo, pero pues estaba muy alto, ¿no? Y no alcanzaba. Entonces ella cuenta que en ese momento Jesús desprendió uno de los brazos de la cruz y la abrazó, o sea, la trajo la llevó hacia él, ¿no? Y pues ella dice que esto fue lo que le permitió apagar su sed, ¿no? Y digo, qué mejor que directamente del abrazo de Jesús, ¿no? Entonces esto a mí se me hace muy bonito, ¿no? Porque pues ella tenía ese deseo de besar a Jesús y al no poder hacerlo, Jesús se acerca y la abraza, ¿no? Y esto igualmente podría parecernos muy extraordinario, pero eso también se me hace como un ejemplo muy claro, muy bonito de ver el modo en el que también nos llama Jesús, ¿no? Que a veces sentimos como que nos hace falta o cuando nos sentimos tristes o cuando nos sentimos mal, y pues queremos que Jesús nos consuele también, ¿no? Y pues así como hizo con Santa Gema, que la abrazó, pues bueno, a lo mejor no va a suceder lo mismo con nosotros, de que desprenda su brazo de la cruz, al menos no
no físicamente, ¿no? No algo que podamos percibirlo directamente con nuestros sentidos, pero estoy segura de que eso sucede espiritualmente, ¿no? Que Jesús también nos abraza, aunque nosotros sintamos como que no alcanzamos, ¿no? Estamos muy bajitos o si ustedes se sienten como muy pequeñitos para estar cerca de Jesús, pues sepan que no, o sea, nadie es demasiado pequeño y digo, menos ustedes, ¿no? Jesús amaba mucho a los niños, o sea, eran sus preferidos, ¿no? Entonces siempre hay esta oportunidad de acercarnos a Jesús, ¿no? Que aunque sintamos que no alcanzamos, Jesús siempre se acerca a nosotros, siempre. Entonces no es algo que tengamos súper lejano, ¿no? Al contrario, si nosotros nos disponemos, Jesús siempre se acerca a nosotros. Entonces esta anécdota por eso me gusta mucho porque se puede asociar y se puede vivir y explicar incluso en la actualidad con muchos otros ejemplos. Ay, qué bonito. Esa historia la desconocía y qué padre que tú, Liz, nos puedas contar esa anécdota, porque eres de las personas que también ha sentido y ha visto a Jesús, ¿no? Un poquito más de cerca. Entonces, qué bonito que nos puedas compartir. Sí, sí es algo que también cuando lo leí por primera vez bueno, se me puso la piel así chinita, ¿no? Por lo que vivió Santa Gema, pero también de imaginarme yo misma así como ella, ¿no? Del decir, bueno, no alcanzo, pero Jesús siempre se acerca a nosotros para que podamos estar cerca de él. Entonces sí es como también pues la invitación en general, ¿no? Y una de las tantas cosas que podemos aprender y que nos podemos llevar de la vida de Santa Gema, que el Señor siempre está con nosotros, que siempre nos abraza, que desprende sus brazos de la cruz para tomarnos entre sus brazos, a pesar de todas las dificultades que podamos padecer. Que bueno, seguramente yo espero que no lleguen a ser nuestras dificultades tan difíciles como las de Santa Gema, pero aún así que siempre nos sintamos acompañados por el Señor. Y creo que Santa Gema es un muy buen ejemplo para esto. Y más siendo Es joven. correcto. ¿Mandé? Y más Más siendo siendo joven. joven. Ujú. Sí, es correcto. Pues este mensaje va tanto para los chicos de la catequesis como para los niños y también para los grandes. Ya vieron a las mamás ahí haciendo la tarea. Y aparte vemos que también pues Santa Gema nos da ese ejemplo de que como María, las personas con esa pureza de corazón son las preferidas de Dios y a la vez las más rechazadas por el maligno, ¿no? Entonces, Claro. para que cuidemos ese aspecto y alimentemos nuestro espíritu, así como Santa Gema en la comunión, ahora que ustedes están próximos a recibirla y lo hagan con todo el cariño. Así es. Bueno, pues hasta aquí nuestra entrevista. Liz, yo te agradezco muchísimo esta, estas preguntas que te pude hacer y que tú me pudiste responder con toda la alegría del mundo, porque así pudimos ir descubriendo juntos pues la vida de Santa Gema Galgani. Sí, no, yo te agradezco a ti también, amiga, que me hayas invitado a hablar de Santa Gema, que como les había dicho, es una santa que yo quiero mucho, la santa que más quiero, entre muchas otras santas. Y bueno, incluso hasta aquí tengo una reliquia, a ver si se ve, de Santa Gema. Ay, Aquí qué está. bonita. Sí, Ajá, es bájale un un poquito más. pedacito. Ahí, ahí. Ah, ahí mero. Ajá, aquí. Este circulito que se ve aquí es un pedacito de su, bueno, no es hábito porque no era religiosa, ¿no? Pero como de su vestido, de su vestimenta. Entonces aquí la tengo también, a Santa Gema. Qué hermosa. Muchas gracias, Liz, por compartirnos todos estos datos tan bonitos y pues la reliquia, ¿verdad? De Santa Gema, porque a veces uno no sabe qué es una reliquia y pues ahora ya vemos que es un pedacito de los santos, ¿verdad? Así es. Y bueno, también van por grados, ¿no? Las de primer grado son huesitos o partes del cuerpo, ¿no? De los santos, que bueno, sería muy difícil tener un huesito de Santa Gema, ¿no? Pero Ay, también sí. los objetos que les pertenecieron a ellos son considerados unas reliquias. Y pues sí, también como decías hace ratito, ¿no? Antes de cerrar, pues la invitación a que ustedes que se están preparando para la primera comunión, que de verdad traten de sentir, ¿no? Ese amor por el Señor. Y si no les llega tanto como esperaban, pida a la Santa Gema que los ayude a sentir ese amor por Jesús, Eucaristía, que ella lo amaba muchísimo. Entonces, pues bueno,
traten de aprovechar al máximo este momento, porque es único, nunca van a volver a repetir la primera vez que comulgan al Señor. Entonces, pues aprovechenlo, niños. Yo sé que lo van a hacer y pues bueno, prepárense muy bien espiritualmente. Muchas gracias, Liz, por el consejo que les das a los peques. Y además, les decimos con certeza que si ustedes se encomiendan a Santa Gema, ella los va a escuchar. Sí, seguramente. Bueno, chicos, pues hasta aquí nuestra catecápsula del día de hoy. Recuerden darle like al video, compartirlo con otros niños para que también lo conozcan a Santa Gema Galgani. No solo los niños, sino también las personas grandes, porque nunca es tarde para conocer a cualquier santo. En especial, pues, a nuestros santos pasionistas, ¿verdad? Que le han tenido tanto amor a Jesús crucificado, a Mamita María, que hemos visto ya con San Pablo y con San Gabriel. Y bueno, recuerden también activar la campanita de las notificaciones y suscribirse a nuestro canal, como a nuestras redes sociales, para que el contenido que estamos subiendo pues les esté llegando puntualmente como siempre y no se pierdan ni una catecápsula, ningún video, ninguna canción, ninguna cosa que subamos se la pierdan. Bueno chicos, pues Liz y yo deseamos que tengan un lindo día. Y Liz, ¿quieres decir algo más? No, creo que ya hice las invitaciones que quería hacerles también. Y pues nada, felicitaciones adelantadas porque ya está muy próxima su primera comunión. Y pues bueno, ya después nos comparten qué sintieron en ese momento. Y bueno, también la invitación, ¿no? De que se acerquen un poquito más a los santos, que los conozcan. Y como decías, Karen, que compartan si gustan el video para que también otros niños, chicos, adolescentes, adultos puedan conocer un poco más de Santa Gema, que creo que vale mucho la pena. Así es, muchas gracias Liz. Deseamos que Jesús crucificado, Mamita María, San Gabriel de la Dolorosa, Santa María Goretti, Santa Gema Galgani, les acompañen y les bendigan siempre. Hasta la próxima, Que chicos. sea. Adiós.